quiero informarte que tenemos muchas más peregrinaciones. Tierra Santa, la ruta de Santiago, no te la puedes perder. También santuarios marianos, la ruta de San Pablo, la ruta de Moisés. ¿No te gustaría conocer la casa de la Virgen María en Éfeso, en Turquía? ¿O qué tal descubrir el Monte Negro, donde Moisés contempla la Tierra Santa y muere, sin poder entrar en él? Pero Dios le permite contemplarlo. ¿Y qué tal ir al encuentro de nuestra Madre en Lourdes, en Fátima, y descubrir el acontecimiento donde sucedió el milagro del sol? Comunícate desde cualquier parte del mundo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, ahora que estamos celebrando el gozo de tu resurrección, la fuerza victoriosa que mostraste al salir del Santo Sepulcro, totalmente con un cuerpo glorioso, inmortal, impasible, eterno, invencible, nos impulsas hacia la gran fiesta de Pentecostés. Y por eso, ya desde este momento, empezamos a pedir la gracia, el amor divino del Espíritu Santo Consolador, autor por excelencia de los 73 libros que conforman el canon bíblico. Y en este día pedimos su gracia y su luz para que podamos comprender el mensaje de tu palabra divina y que todo sea para la mayor gloria de nuestro Padre Celestial, para bien de nuestros hermanos, para todos aquellos que nos escuchan en las redes sociales. Señor, que tu palabra siga llegando a más corazones, a más familias, a más jóvenes, y así tu palabra nos renovará, nos purificará y nos preparará para el día de Pentecostés. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hebreos capítulo 12. Nuestro autor ahora nos hace una exhortación apremiante a perseverar en el combate de la fe. Hay que entender que la fe es un combate. La fe es una lucha constante. Y el autor nos llama a perseverar, a no claudicar como muchos hermanos han naufragado en su fe. Pero la palabra de Dios viene en nuestra ayuda para alimentar, renovar y vigorizar nuestra fe. Capítulo 12, versículo 1 y siguientes. Por tanto, también nosotros, dice el autor, ya que estamos rodeados de tal nube de testigos. Si recuerdan la clase pasada, el autor mencionaba una lista de héroes de la fe: Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, el rey David, el profeta Samuel, los demás profetas que por su fe sometieron reinos, por su fe administraron justicia y consiguieron las promesas, cerraron la boca a los leones, apagaron la violencia del fuego,
escaparon al filo de la espada, superaron la enfermedad, fueron valientes en la guerra, hicieron huir a los ejércitos enemigos, etc. Eso fue la clase anterior, del capítulo 11, versículo 32 y siguientes. Y el autor recuerda a esos héroes de la fe que se destacaron por sus grandes hazañas, porque todos ellos perseveraron en el combate de la fe. Y dice el autor, también nosotros, como ellos, estamos llamados a perseverar en este combate, en donde está en juego nuestra salvación, la vida eterna. Estamos rodeados de tal nube de testigos. ¿Estamos qué? Rodeados de todos estos santos y héroes de la Biblia, del Antiguo, del Nuevo Testamento, los apóstoles. ¿Qué decir de la fe de San Pablo? La fe de San Pedro, la fe de San Juan, de Santiago, de San Mateo, de San Marcos, de San Lucas. ¿Qué decir de la fe del apóstol Bartolomé? ¿O del apóstol Felipe? ¿O de los sucesores de los apóstoles? ¿Qué decir de la fe de los santos en la iglesia? ¿Qué decir de la fe de San Agustín? ¿O de Santo Tomás? ¿O la fe del obispo de Milán, San Ambrosio? ¿Qué decir de la fe de los santos padres de la iglesia? De los doctores de la iglesia. ¿Qué decir de la fe de San Francisco de Asís, que acabas de estar ahí? ¿Qué decir de la fe de Santa Teresa de Ávila? ¿O la fe de San Juan de la Cruz? ¿Qué decir de la fe de nuestros santos mártires mexicanos y de todos los mártires en la historia? ¿Qué decir de la fe de todos aquellos misioneros, evangelizadores? Padre Pío, Carlo Acutis, los santos del pasado y los santos del presente. ¿Qué decir de la fe de San Juan Pablo II? O de Santa Teresa de Calcuta, ¿verdad? O la fe de Luisa Picarreta, o de otros muchos santos y santas de Dios. ¿O qué decir de la fe de Santa Verónica Giuliani? ¿Verdad, Felipe? Apasionante. Y hoy la palabra de Dios dice: estamos rodeados de tal nube de testigos, santos y mártires, profetas y patriarcas, apóstoles y santos padres de la iglesia, y todo el cielo, la corte celestial, todos los santos, San José, la Santísima Virgen María y todo el séquito de santos, y San Miguel Arcángel y los 9 coros angélicos, serafines, querubines, tronos, dominaciones, potestades, virtudes, principados, arcángeles y custodios. Y dice el autor, estamos rodeados de tal nube de testigos. ¿Y nada más están ahí como modelos? No, están ahí como intercesores. La misión de todo cristiano que comienza en esta tierra se termina y se perfecciona en el cielo. El Padre Pío desde el cielo está intercediendo por nuestra salvación. Sí. Y San Miguel Arcángel
también, y San José, y la Virgen, y todos los santos. Es lo que se llama en la iglesia la comunión con los santos. Es la comunión con los santos. Ellos son nuestros amigos que pertenecen a la iglesia triunfante. ¿Y nosotros cómo nos llamamos? Iglesia militante. Y nuestros hermanos que están en el purgatorio, iglesia purgante. Una iglesia en 3 dimensiones. Es una iglesia, no son 3. Es el cuerpo místico de Jesucristo, su iglesia, la iglesia templo vivo del Espíritu Santo. Está en 3 dimensiones. La iglesia triunfante, la iglesia purgante y la iglesia militante, todos nosotros. Unidos como hermanos en una misma fe, en un mismo bautismo, en unos mismos sacramentos, en una misma iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, todos bautizados, estamos en una comunión. Somos vasos comunicantes. Somos el cuerpo de Cristo, la iglesia en sus 3 dimensiones. Y estamos unidos. Por eso en la historia de la iglesia ha habido tantas apariciones de santos. Menciónenme algunos santos que se han aparecido. Padre Pío, Santo Toribio Romo, el Padre Santo Toribio Romo, y se aparece constantemente ¿en dónde? la frontera. En la frontera entre Estados Unidos y México. Y así de testimonios. Y luego van a Santana de Guadalupe. ¿Por qué los envían? Porque les ayuda a los migrantes a conseguir trabajo. Les ayuda a conseguir empleo. Les da dinero. Y estos mexicanos le dicen al padre Toribio, sin saber quién es, piensan que es un mexicano más que cruzó la frontera y que le está yendo bien y que tiene muchos contactos. Y le dicen, ¿y cómo te pagaremos todo este dinero? Y lo que has hecho por nosotros. Cuando ya estés bien instalado y recuperado económicamente, visítame en mi pueblo, en Santana de Guadalupe, México. Ahí está la urna que conserva los restos de este mar. Incluso mexicanos que cruzan los ríos y que están por ahogarse, de pronto él los saca. No se imaginan la cantidad de testimonios. Y estas personas van y llegan al pueblo de Santana de Guadalupe. ¿Dónde está Toribio Romo González? Y todos le señalan el templo, porque ahí están sus restos. ¿Cómo? ¿Trabaja ahí? No, ahí está. ¿Acaso será sacerdote? Y cuando entra, y ven la imagen de él, con la aureola, cae de rodillas. Y dice, él fue el que nos ayudó en la frontera. Así de testimonios. Cantidad de testimonios. Y todo eso está registrado ahí en la parroquia de Santa Ana de Guadalupe. Y todos esos migrantes, en agradecimiento, cientos y cientos de migrantes que ha ayudado el Padre Santo Toribio, son los que se coordinaron con el señor cura. Y la nueva iglesia que hay, monumental y bellísima, es por el aporte económico de todas esas almas. ¿Lo sabían? Y Santo Toribio se sigue apareciendo. Y el señor cura lleva un registro fidedigno. Así de testimonios actualmente de Santo Toribio. ¿Quién más?
Se les acabaron los santos. San Luis Gonzaga. Ya les había contado, aquí en Guadalajara se apareció a una muchachita que andaba en malos pasos. ¿Cuántas apariciones de San Miguel Arcángel? ¿Cuántos santuarios en el mundo a San Miguel Arcángel en sus apariciones? ¿No se le aparecía también a Santa Teresa de Ávila para ayudarle en sus fundaciones? ¿No asistía a la madre de la patria francesa? Díganme por favor quién es. Santa Juana de Arco, la madre de la patria francesa. Santa Juana de Arco, mártir. Y a ella la asistía San Miguel Arcángel. Y ella dialogaba con San Miguel Arcángel. ¿Quién asistía en todas sus misiones a Santa Teresa de Ávila? El Señor San José. Y tenía diálogo con el Señor San José y con San Miguel Arcángel. Y así, cuando ves y conoces las vidas de los santos, ¿quién asistía a Luisa Picarreta y se le aparecía? Santa Catalina de Siena, mártir estigmatizada italiana, doctora de la Iglesia. ¿Saben cuál es el problema? Que hemos dejado de leer biografías y vidas de santos. Ese es el problema. Y tú viste, tú eres testigo. Tú eres testigo. En esta peregrinación que acabamos de realizar, ahora en Semana Santa y Pascua, ¿con cuántos santos nos encontramos? Y cuando llegábamos o a sus tumbas, o donde están sus restos mortales, o sus cuerpos incorruptos, ¿qué les pedíamos? Que nos adoptaran como sus hijos. Que nos adoptaran como sus hijos espirituales. Y cuando llegamos a la cima del monte Sant'Angelo, al sur de Italia, a la gruta donde se apareció San Miguel Arcángel, ¿no le pedimos lo mismo? Sí. Y al final, el sacerdote celebrante no hizo la consagración de todos los presentes a San Miguel Arcángel. ¿Y no nos consagramos también a la Santísima Virgen María? En Lourdes. ¿En dónde más? En Garabandal. En Garabandal. ¿Y no nos dio sus besitos la Virgen? Que no te escuche la matriarca. Y luego no fuimos a Zaragoza también, y la Virgen no nos dio su manto y nos consagramos a ella. Y no subimos a la montaña de Montserrat y nos encontramos con la Moreneta. Y luego, cuando llegamos a la tumba de San Pablo, ¿qué tal? ¿No fue vibrante ese momento en que todos nos arrodillamos ahí en San Pablo Extramuros, donde está su tumba abierta y se ve al fondo el sarcófago original de Pablo? Y no le pedimos con lágrimas ahí. Ahí yo estaba muy quebrantado. Me conmoví muchísimo. Porque San Pablo es uno de mis santos predilectos. Es más, él me enamoró de la Biblia, San Pablo. Sí, yo cuando estudié Sagradas Escrituras, para mí San Pablo fue como mi maestro, mi guía, mi inspiración en toda mi vida. San Pablo. Yo soy un apasionante del apóstol San Pablo. Claro, de Padre Pío, San Francisco, Luisa, Santa Teresa, San Juan de la Cruz. En todas las peregrinaciones siempre busco el encuentro con los santos.
¿Y cómo nos sentimos? No lloramos todos. Y no estábamos conmovidos hasta el fondo cuando estábamos arrodillados ante Carlo Acutis, que está en su urna de cristal incorrupto. Este jovencito de 15 años. ¿Verdad que fue un momento así inolvidable? Y luego Santa Clara de Asís, la tumba de San Pedro, no fuimos a la tumba de San Juan Pablo II, y luego no nos arrodillamos ante la otra urna de cristal de Juan 23 incorrupto, allí en San Pedro en Vaticano. Y yo les iba diciendo, en esta peregrinación no solo tenemos santuarios marianos, sí, nos vamos a encontrar con nuestra Madre en sus diversas apariciones en la historia, pero tenemos el encuentro con muchísimos santos y santas de Dios, y con San Miguel Arcángel. Y tú viste cómo el grupo estaba emocionado y iba contando fragmentos de las vidas de esos santos, pero el tiempo no nos da, porque hay tanto que decir de San Pablo, o de San Francisco de Asís, o del mismo Carlo Acutis, que es un santo actual. Y tú sientes a esos santos lejanos o cercanos. Ahora más cercanos y amigos. Ellos nos asisten. Dice el texto, estamos rodeados de tal nube de testigos. Es la iglesia triunfante que está más interesada en nosotros, en nuestra salvación. Ellos están intercediendo ante la Santísima Trinidad. Ellos son nuestros abogados intercesores, los santos y los ángeles de Dios, y nos aman y nos esperan en el cielo. Y no les he dicho de las reliquias. Por ejemplo, aquí hay una reliquia de Padre Pío, y ustedes son testigos desde que me conocen. Algunos tienen poco de conocerme en las clases de Biblia, otros tienen 10 años, otros 20, otros 30. Y ustedes han visto, no hay peregrinación que no procure traer reliquias de santos, en todas las peregrinaciones. Y yo les he explicado el valor de las reliquias. Aquí está una reliquia de Padre Pío de 3er grado. Ese pedacito de tela que está sellada por atrás, que está engomada en la estampita del Padre Pío, que está incorrupto y que está estigmatizado, que llevó 50 años los estigmas del Señor, y que cada día perdía medio litro de sangre, cada día. Pero ¿saben qué era lo más sorprendente? Que la sangre que brotaba de sus llagas, de sus manos, de su costado, de sus pies, de su cabeza, la corona de espinas, y de sus espaldas, de su espalda, los flagelos de la flagelación, los médicos tomaban extractos de sangre de Padre Pío, y no era sangre de Padre Pío. No era el tipo de sangre de Padre Pío. La sangre que emanaba de las llagas del Padre Pío era AB positiva, la sangre del Señor Jesús, que está en la sábana santa, que está en Turín, Italia, que está en la mantilla de la Verónica. ¿Dónde está la mantilla de la Verónica? No les digas, porque ella acaba de estar ahí. La mantilla de la Verónica, doctor, diles dónde está. En San Pedro, en Vaticano. Y les mostré la columna donde está. Hay 4 columnas con 4 reliquias. Esa es la mantilla de la Verónica. La Verónica que enjuga camino del Calvario a Jesús, el rostro, y queda impreso el rostro de Jesús. Esta está en San Pedro, en Vaticano. Y han extractado sangre de ahí, de la sábana santa y del santo sudario, que está, ahora sí dilo, en Oviedo, España. Y de los 3 lienzos
es AB positiva, es la sangre del Señor. Y de los milagros eucarísticos, que son cientos y cientos de milagros eucarísticos, y que están registrados y aprobados oficialmente por la Iglesia, extraen la sangre de los milagros eucarísticos. Y es AB positiva. Entonces el Señor le dijo a Padre Pío: te voy a prestar mis llagas, pero son mis llagas, no son tus llagas. Y solo te las voy a prestar 50 años. Y después de 50 años te van a borrar. Y te las presto con una misión: que me ayudes a ser alma víctima de reparación por tantas ofensas que recibo de los hombres en el mundo. Y como alma víctima te abraces a mi cruz, te unas a mí para que me ayudes en la salvación de las almas. Y Padre Pío, y por eso llevó 50 años las llagas del Señor. Entonces esa telita, que es una reliquia de tercer grado, ha sido tocada directamente del cuerpo incorrupto de Padre Pío, que también lo acabamos de ver, intacto, su rostro impresionante, está en una urna de cristal, allá al sur de Italia, en San Giovanni Rotondo, donde murió en honor de San Pío. Y yo les he explicado muchas veces, donde está una reliquia de primer grado, de segundo grado o de tercer grado, está presente el santo. Ellos desde el cielo se bilocan. Y si en tu casa hay una reliquia de Padre Pío, ahí está Padre Pío espiritualmente acompañando. Donde quiera que esté una reliquia, el santo se biloca. Y si tienes una reliquia de San Miguel Arcángel, como las piedras de la gruta, también está presente San Miguel Arcángel. O si tienes el beso de la Virgen María de nuestra Madre de Garabandal, tienes la presencia de la Virgen y el beso permanente de nuestra Madre Santísima. ¿Cómo se llama eso? La comunión con los santos. Estamos rodeados de tal nube de testigos, dice la palabra de Dios. Guerreros intercesores que piden por nosotros, que luchan este hermoso combate de la fe con nosotros. ¿O la iglesia no promueve las novenas? Y no le decimos a una mamá: reza una novena al Padre Pío por la conversión de tu hijo. Reza una novena a Carlo Acutis por la conversión de tu adolescente. Reza una novena a San Francisco de Asís por ese matrimonio que se está desbaratando y se vuelven a unir, porque los santos interceden. Son guerreros intercesores. Ellos en la tierra libraron este combate y desde el cielo son nuestros amigos y luchan, oran, interceden, suplican, se manifiestan y se hacen presentes en muchas misiones. También, ¿quién se apareció en España en un corcel blanco con una espada? Ya se los dije, Santiago Apóstol. Cuando iban a luchar contra los moros que iban invadiendo los pueblos de España, y el ejército de Compostela sabía que iban a perder ante el tremendo ejército de los sarracenos, de estos árabes que iban conquistando, iban masacrando cristianos, destruyendo las iglesias y levantando mezquitas musulmanas. El obispo les da la bendición y dice: encomendémonos al apóstol Santiago, porque si los vencen a ustedes, van a destruir el templo del apóstol Santiago y van a profanar sus restos. Era lo que querían, porque ahí está la urna que conserva los huesos del apóstol Santiago, evangelizador y patrono de España.
Y cuando ellos salen a la batalla, aparece un jinete en un corcel blanco, con una espada desenvainada, y era el apóstol Santiago. Y ganaron la batalla. ¿Y qué decir la batalla de Lepanto? ¿Se acuerdan de la batalla de Lepanto? No iba a enfrentar la iglesia al ejército otomano en el mar de Lepanto, enfrente de Patras, al sur de Grecia. Y el Papa les manda la bendición y pone a toda Europa a rezar el rosario. Y eso fue el 7 de octubre. Por eso es el día de Nuestra Señora de las Victorias y el mes del Santo Rosario. Y no dicen los combatientes, que eran mínimos, cómo iba al frente San Miguel Arcángel y la Virgen María, y ellos fueron testigos. Tantas apariciones en la historia. Y no se apareció la Virgen a los 3 pastorcitos de Fátima, y primero el ángel de Portugal. Y acá en Garabandal no se apareció primero San Miguel Arcángel y preparó a las 4 niñas para que recibieran a la Virgen María. Apariciones en 2000 años en todo el mundo. Que no las conozcamos, que no las tengamos registradas, no quiere decir que no han sucedido. Lo que pasa que no lo sabías. Eso es distinto. Y ya mencioné bastantes, por no mencionar más, para que se den cuenta cómo la iglesia tiene el registro de todas estas apariciones, y muchas más, de muchos santos y santas y mártires que se han aparecido en la historia, en momentos decisivos. Y por eso dice el autor, estamos rodeados de tal nube de testigos. Liberémonos de todo impedimento y del pecado. Libérate de todo impedimento, de todo aquello que te impida crecer en la fe. ¿Y qué es lo que nos hace crecer en la fe? 1. Medios para crecer en fe. Medios para crecer en fe. Y tenemos muchos medios que nos da el Señor. 1, la palabra de Dios. La palabra de Dios. La Biblia. Ya lo dice San Pablo en Romanos 10. La fe viene por la escucha de la palabra de Dios. La fe se alimenta, se renueva por la escucha de la palabra de Dios. Otro medio para crecer en fe, la vida de oración. Porque es ahí, en la oración, donde le permitimos al Señor Jesús trabajar, perfeccionar, alimentar nuestra fe. Miren lo que dice el verso 2. Fijos los ojos en Jesús, autor y perfeccionador de la fe. Subráyenlo. Otra vez. Fijos los ojos en Jesús, autor y perfeccionador de la fe. Ahora ya lo sabemos. ¿Quién es el autor de la fe? Jesús mismo. ¿Y quién la perfecciona? Él mismo. ¿Y dónde la perfecciona? En su palabra. Cada vez que la escuchas, que la estudias, le permites trabajar tu fe a Jesús cuando haces oración. Otro medio para crecer en fe, una vida sacramental. Una vida sacramental, la práctica, la celebración de los sacramentos, principalmente la Eucaristía. Cada vez que comulgas el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía, el Señor, autor
y perfeccionador de la fe, la purifica. Cada comunión eucarística tu fe crece, se alimenta, tu fe se expande y tu fe se irradia hacia los demás, porque la fe mueve montañas. Y ahí en la vida sacramental el Señor perfecciona, te ayuda a crecer en fe. Otro medio para crecer en fe, 4, el apostolado. El apostolado, hacer apostolado, ir de misiones, ir a evangelizar en tu grupo, en tu parroquia, en tu comunidad, en tu orden. Ahí en el apostolado que el Espíritu Santo te ha confiado y según el carisma que te ha dado. ¿Eres catequista? Pues ahí desarrolla tu apostolado. ¿Eres misionero? ¿Eres maestro? ¿Eres predicador? ¿Eres evangelizador? ¿Eres intercesor? ¿Vas a las cárceles? ¿Vas a los hospitales? ¿Vas a los asilos? ¿Vas a evangelizar a los que viven en las calles o en la periferia? Hay tantas misiones, tantos apostolados. Pastoral profética, pastoral penitenciaria, pastoral de la salud, y cada quien según el carisma te incorporas. Y todos estamos trabajando por el reino de Dios a través del apostolado. Y cada vez que tú ejercitas tu apostolado, que sirves, ¿qué hace Jesús? Perfecciona tu fe. Fijos los ojos en Jesús, autor y perfeccionador de la fe. ¿Ven qué bonito? Él trabaja nuestra fe. Otro medio para crecer en fe, número 5, practicar las obras de misericordia. ¿Y cuántas son las obras de misericordia? 14. Las 14 obras de misericordia. 7 corporales o temporales y 7 espirituales. Las 14 obras de misericordia. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve enfermo y fuiste a visitarme, en la cárcel y fuiste a socorrerme, era un forastero y me hospedaste en tu casa. Sepultar a los muertos, orar por vivos y difuntos, aconsejar al que lo necesita, corregir al que se equivoca, soportar con amor y paciencia los defectos del otro, enseñar al que no sabe, consolar al que está triste. Ya casi las mencioné todas, ¿verdad? Las 14 obras de misericordia. Entre más practiques el amor, la misericordia, le permites a Jesús, autor y perfeccionador de la fe, trabajarla, agrandarla, hacerla crecer. Amén. Amén. Y tenemos la ayuda de la Virgen María. Y tenemos la ayuda de todos los santos. Y tenemos la ayuda de San Miguel Arcángel y de nuestros ángeles custodios que nunca nos abandonan, que están ahí siempre para asistirnos, ayudarnos, interceder y liberarnos de muchos peligros y males y de ataques demoníacos. Ahí está. Amén. El Padre Pío veía a los ángeles y platicaba con ellos. Y eran los que le escribían las cartas, porque Padre Pío solo hablaba italiano. Y él contestaba cartas en todos los idiomas del mundo. Los últimos años, ¿saben cuántas cartas le llegaban a Padre Pío diariamente? Más de 50,000 cartas del mundo. Y las contestaba todas.
¿Cómo es eso posible? Si eran cartas en inglés, en español, en alemán, en mandarín, en árabe, en hebreo, en dialectos de todas las lenguas del planeta. ¿Y cómo podía contestarlas todas si él solamente hablaba italiano? Sus ángeles. Los ángeles las traducían. En las noches, Padre Pío estaba rodeado de ángeles. Y los ángeles le iban mostrando: Padre Pío, tienes esta carta de fulanito de tal, de México. Ah, contéstale. El Padre Pío le dictaba y el ángel escribía y las mandaba. Los ángeles. Pero muchos ángeles. Padre Pío tenía esa gracia de ver a los ángeles y platicar con ellos. Y Padre Pío iba al cielo y platicaba con los santos. Y también iba al purgatorio. Y a veces regresaba y le decía a sus hijos espirituales: acabo de ver a tu tío recién fallecido, está en el purgatorio y te pide tantas misas, tantos rosarios, y que saldes estas deudas para que salga pronto del purgatorio. Y este anciano, este Padre Pío, a sus hijos espirituales les ponía la mano en el hombro y los teletransportaba con él al purgatorio, a dialogar con sus difuntos, para rápido hacerlos salir de ese estado de purgación. Y también iba al infierno. Para Padre Pío no había barreras entre el cielo, el purgatorio y el infierno. Y lo mismo le pasaba a Luisa Picarreta. Iban al cielo, iban al purgatorio, iban al infierno. Y lo mismo le pasaba a Santa Verónica Giuliani y a muchos santos. Que tú no has leído la biografía es diferente. Que no lo habías escuchado, ese es tu problema. Pero los santos han dejado huella en la historia. Y ahí están sus vidas. Y Padre Pío contestaba las cartas y luego no se sentaba a confesar al hilo, seguidito, 14 horas. Y había gente de todas las lenguas del mundo. Y cómo los confesaba y les dejaba penitencia. Cómo les entendía y cómo le entendían. Se le llegaba un mexicano ya al confesionario y Padre Pío lo confesaba. Y él solo hablaba italiano. Y su director espiritual, Padre Agustín, le preguntaba a Padre Pío: ¿cómo le haces, Padre Pío? Yo no hago nada. Yo solo amo. Y cuando ese confesor, ese penitente viene a mí y me dice sus pecados, mi ángel de la guarda me lo hace entender en italiano. Y cuando yo le respondo, mi ángel de la guarda le hace entender en su lengua. Dice: ahí están los ángeles. Dice: está mi ángel y el ángel custodio de ese penitente. Y ellos dialogan, infunden todo acá. Padre Pío. Y tantas apariciones de Padre Pío. Les conté una, ¿sí o no? Padre Pío es nuestro amigo, ¿verdad que es nuestro amigo? Y abre puertas, ¿verdad? Así son los santos. Son nuestros amigos. Estamos rodeados de tal nube de testigos. Por eso liberémonos de todo impedimento y del pecado que continuamente nos asalta, y corramos con perseverancia en la carrera que se abre ante nosotros. ¿Y cuál es esa carrera que se abre ante nosotros? La salvación y la vida eterna. ¿Y cuál es la meta? El cielo, nuestra patria celestial. Y en esa carrera de salvación, ¿solo buscamos salvarnos nosotros mismos? No. Vamos ayudándole al Señor a salvar cuantas almas podamos. ¿Y cómo lo hacemos? En nuestra oración, ofreciendo nuestras clases de Biblia,
en nuestro apostolado, practicando las obras de misericordia, intercediendo, rezando el rosario, ofreciendo nuestras comuniones sacramentales. Vamos de misiones, vamos acá, predicamos acá. ¿Qué estamos haciendo? Ayudándole a Jesús a salvar almas. Y vamos haciendo que el reino de Dios avance y se instaure en el corazón de los hombres. Y la iglesia crece y se fortalece. Amén. Amén. Ven. Hay que evangelizar y hay que hacerlo en las redes sociales porque tenemos más alcance. Llegamos a miles de almas de formas inimaginables. Y gente que está a la vuelta del mundo te estás viendo, te escucha y sigue las clases. Y esa gente está conectada a la palabra de Dios en las clases en redes sociales. Y así el Señor va perfeccionando nuestra fe y estamos en este combate. Porque sabemos que hay alguien que nos quiere arrebatar la fe, ¿verdad? ¿Y quién es? Un viejo de muy mal carácter, que tiene un séquito de demonios que son ángeles caídos, 7 legiones de ángeles. Y en cada legión un demonio príncipe. Lujuria, avaricia, gula, pereza, codicia, ira. ¿Qué estoy mencionando? Los 7 pecados capitales. Al frente de cada legión demoníaca hay un ángel poderoso de rango príncipe, puesto por Lucifer. Y a su cargo hay cientos de miles de demonios que andan por todo el mundo, como dice San Pablo en la carta a los Efesios. Nuestra lucha no es entre nosotros, somos hermanos, somos hijos de Dios. Nuestra lucha es contra los demonios, contra las huestes demoníacas que moran en los aires y que están al acecho, dice Pedro, como león voraz, buscando devorar y apartarte de la fe y de la iglesia. Y hay una lucha entre el bien y el mal, y esa la sentimos todos los días, porque tenemos 4 enemigos en este combate. En este combate tenemos 4 enemigos. 1, Satanás. 2, el pecado. 3, la carne, tu concupiscencia. Y 4, el mundo y todos sus atractivos y seducciones. 4 enemigos del cristiano. Y desde que tú te levantas y toda la jornada del día está siendo atacado por los demonios, por el mundo, la carne y tu pecado, que dice nos acecha por todas partes. Liberémonos de todo impedimento y del pecado que continuamente nos asalta y corramos con perseverancia en la carrera que se abre ante nosotros. Pero en esa carrera, fijos los ojos en Jesús, autor y perfeccionador de la fe, el cual, animado por la alegría que le esperaba, soportó sin acobardarse la cruz. ¿Qué soportó? La cruz. ¿Dónde está tu señora? Ahorita le dices que nos pase la astilla. Ya la trae, yo lo sé. Y dice claramente que Jesús soportó sin acobardarse la cruz. ¿Qué pasó en el pretorio? Cuando los soldados romanos le presentaron la cruz al Señor, ¿la rehusó? ¿Maldijo? ¿Dijo por qué yo? ¿Pidió al Padre que lo liberara de la cruz? ¿Qué hizo el Señor? Se abalanzó sobre ella, la besó y la abrazó, porque en ella iba a sellar nuestra salvación. El Señor nos da ejemplo
Él soportó sin acobardarse la cruz y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. De la cruz a la gloria. De la cruz a la gloria. Por eso, a mayor cruz vivida en la tierra, mayor gloria en el cielo. Porque en el cielo hay niveles de gloria. Oh, algunos se sorprendieron. ¿Escucharon bien? En el cielo hay niveles de gloria. Porque el Señor dará a cada uno según sus obras. No todos tendrán el mismo lugar. Porque el Señor es justo. Y en el cielo hay niveles de gloria. El premio para todos es la salvación, pero el Señor dará a cada uno según sus obras. Y hay quienes han obrado más que otros en la tierra, en el bien, en esta carrera que se nos abre hacia la santidad. Y a mayor cruz vivida en la tierra, mayor nivel de gloria en el cielo. Por eso nunca rechaces tu cruz y ayuda a los demás a llevarla con amor, sin renegar, sin maldecir, sin vociferar, con resignación, con dulzura. Sufrir la dulzura de la cruz. Porque cuando la abrazas como Jesús, cuando te decides como Él, esa cruz amarga como el ajenjo, áspera, dura, espinosa, grande, pesada, de pronto se vuelve dulce, suave y ligera. Así es, el Señor quiere ver tu buena actitud. Fíjense pues en aquel, en Cristo, que soportó en su persona tal contradicción de parte de los pecadores. ¿Cuántas contradicciones? ¿Cuántos ataques? ¿Cuánta oposición? Por parte de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos, de los sacerdotes del templo de Jerusalén, de los romanos, de tantos enemigos. Y el Señor soportó tal cantidad de contradicciones en su persona, de parte de todos esos pecadores. Y ahí estábamos también nosotros, a fin de que no se dejen vencer por el desaliento, por la apatía, por la pereza, por la mediocridad. No, animados en el combate de cada día por la fe, alimentando tu fe y la de tus hijos, alimentando tu fe y la de tus amigos, la de tus compañeros, porque somos comunicadores de fe, somos transmisores de fe, somos canales de fe. Y una forma eficaz es proclamar, anunciar, predicar la palabra de Dios, el Evangelio. Con la predicación del Evangelio se conquistan muchas almas para el cielo. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor, gracias, porque estamos rodeados, como dice el autor de la carta a los Hebreos, de tal nube de testigos, que son los santos del pasado y del presente, que junto con San Miguel Arcángel y los 9 coros angélicos forman la corte celestial. Gracias, Señor, por darnos tantas bendiciones, protecciones en esta lucha, en este combate de la fe que enfrentamos cada día, construyendo tu reino y colaborando contigo
en la salvación de las almas. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invitamos a que sigas al maestro dando clic al botón rojo suscribirse que se encuentra abajo del cuadro de video. Después pulsa la campana para recibir nuestras noticias. Conoce más nuestra misión en nuestras redes sociales FIA TV. Acércate a la palabra de Dios. Soy el maestro Pepe González.